Hemos llegado a un capítulo más de diálogos espirituales dentro del contexto de Contra la Corriente. Y, y motivémonos a pensar si he aprendido a dialogar con Dios. Los diálogos solo se establecen a través de palabras, a través de una forma de comunicación efectiva. Por eso Él nos habla con su palabra y nosotros con la nuestra, a lo cual hemos aprendido que se llama orar. Muchas veces lo he mencionado, si yo digo que he estado con Dios y no puedo contar cómo fue mi experiencia y qué me ha dicho, no he estado con Dios. Y la forma usual como Él nos habla es a través de su palabra, por eso vamos a compartirla hoy, vamos a compartir este material, a disfrutarlo. Eh, entonces, nuestro movimiento de los sábados contra la corriente hace parte de los centros de formación y liderazgo Senfol en el mundo y estamos en el seminario Diálogos Sobrenaturales y nuestra quinta clase se trata de un mandamiento, no es una sugerencia, un mandamiento. Adquiere sabiduría e inteligencia. Y aquí empieza el primer mandato con un énfasis, adquiere. Está diciendo o traduciendo, no lo tienes. Y si sigues viviendo por la vida sin la sabiduría de Dios y sin la inteligencia de Dios que nos es transmitida, revelada a través del Espíritu Santo, vas a vivir por tu cuenta. Y la palabra de Dios nos dice que no seamos sabios en nuestra propia prudencia. De manera que empezar a experimentar cómo se adquiere sabiduría e inteligencia es muy transformador. Si observamos todos los cursos que quieras de cualquier tendencia, de nueva era, budismo, de lo que quieras, todos están de acuerdo en algo. Y es cambia tu manera de pensar y cambiará tu vida. Lo que pasa es que nadie podrá reemplazar la sabiduría que Dios nos quiere dar por filosofías o lecturas humanas. El humanismo es uno de los peores lacres en la vida de un verdadero cristiano, porque el humanismo pretende reemplazar a Dios. Todo gira alrededor de lo humano y alrededor de lo creado. Y siempre estaré recordando que esto de darle gracias al universo y de darle gracias a la energía de no sé dónde, eso es un distractor muy peligroso. Entonces vamos a mirar qué nos trae la palabra. Dice, mejor es adquirir sabiduría que el oro preciado. Adquirir inteligencia vale más que la plata. De manera que ya nos está enfocando en un valor eterno, porque las cosas de Dios son eternas, las cosas de Dios son inmodificables, son perfectas. Dice también en el libro de Santiago, en el capítulo 1, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Algo que tiene que crear en nosotros confianza, seguridad de vida, entusiasmo de vida, es la palabra de Dios. Primero se acabarán los cielos y la tierra, pero lo que está allí escrito se cumple y sobre todo las promesas. Un verdadero cristiano vive cosechando promesas que son regalos, son por gracia y viendo los resultados. Antes de continuar, quiero recordar un hilo conductor de una vida cristiana activa espiritualmente, y es que el Espíritu Santo nos dice en Romanos 8 que nos enseña a orar como conviene, a hablar con Dios como conviene. Entonces, si vamos a empezar un tiempo de exploración de nuestra relación con Dios,
lo primero que debo invitar es al Espíritu Santo. Él me enseña toda la verdad, me recuerda lo que ya me ha enseñado, nos guía, de manera que es invitarlo. Luego ir a la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, sacar todos los apuntes de lo que me está entregando el Señor, orar por eso, la oración guiada por la palabra de Dios y no por las emociones humanas es la que es la oración eficaz. Y luego hacer un, un escrito de cómo voy a practicar, a incorporar en mi vida esto que me acaban de entregar en la palabra. Y después de esa práctica, esperar la cosecha. Y cuando la cosecha llega, entonces le damos toda la gloria al Señor. Esa debe ser la dinámica diaria de un verdadero cristiano. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No te olvides ni te apartes. Con frecuencia me preguntan por qué tengo tanta expresión de versículos sin estarlos leyendo. Y dice en el libro de Hebreos que el Espíritu Santo escribe en nuestra mente y guarda en el corazón su palabra. Y fue una de mis oraciones, de mis clamores hace 25 años cuando comenzaba la vida cristiana, de decirle, Señor, yo quiero eso. Bueno, Él me fue concediendo ese regalo y ese está allí para todo el que llegue con hambre. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé. Clamar es estar desesperado por la pasión de recibir lo que Él nos tiene. Como dice en 1 Corintios 2, cosas que ojo no vio ni han subido corazón de hombre, Él son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Él ya ha preparado cosas que entrega a cada uno. Hoy el énfasis es este. Hay una sabiduría, hay una inteligencia que Dios diseñó para cada uno de ustedes. Eh, la palabra de Dios es para su pueblo, su iglesia, pero los tesoros que vienen allí incluidos en la palabra, Él los va distribuyendo como Él quiere para entregarle a cada uno. Además de esto, de no olvidarnos ni apartarnos de la palabra de Dios. Dice, no la abandones y ella te cuidará, velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Si algo necesita la humanidad en este momento es seguridad. En un mundo tan peligroso, tan variable, tan inseguro, tan impredecible, la única forma de caminar con paz dentro del corazón, aún cumpliendo con ese mandamiento de Colosenses 3, que la paz de Dios guarde, proteja tu corazón, es a través de su palabra. No la abandones. No abandonarla es estar siendo guiado por ella durante todo el día y ella velará sobre ti. Ámala y te protegerá. ¿Habrá alguna protección mayor que tener la abundancia de la palabra de Dios en nuestra mente? Recuerde que los seres humanos tenemos algo que he llamado el factor I. Todo empieza con una idea, con un estímulo, con un impacto. Y esto nos genera una interpretación y esa interpretación nos lleva a imaginarnos cosas. Esa imaginación nos lleva a tener intenciones y esas intenciones nos llevan a un impulso y ese impulso nos lleva a tener una intervención que produce un impacto en todo lo que hacemos. Esa secuencia siempre está en nuestro cerebro, sino que va a una velocidad enorme. Entonces el Espíritu Santo, que es nuestro guía, es el que nos controla, es el que nos da su llenura, es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos da el gran gimnasio mental diario. Esto que estoy pensando lo pensaría Jesús, esto que estoy pensando está en la palabra de Dios, esto que voy a hacer honra a Dios, sirve a alguien, me nutre.
o por el contrario, ofende a Dios, destruye mi interior y le hago daño a otros. Ese es nuestra brújula eh, espectacular de cada día. Lo principal es la sabiduría. Mira el énfasis que nos hace aquí. Adquieres sabiduría porque no la tienes. Y con todo lo que obtengas, adquieres inteligencia. Es el mandamiento que está en la parte eh, genérica de cada día de nuestra vida. Vemos cómo después del gran mandamiento, llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo, sigue este. Por encima de todas tus posesiones, de todo lo que hagas, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Ahora, el adquirir sabiduría y adquirir inteligencia no es un acto de un momento, es un proceso que dura toda la vida. Por eso el apóstol Pablo dice en su palabra que eh, a los corintios les dice, ustedes que todavía se la pasan peleando, que se la pasan quejándose, que viven en esos roces y en ese tobogán que a veces ríen y otras veces andan deprimidos, son unos inmaduros que todavía no puedo darles alimento sólido porque no lo pueden recibir. Hay que estarles dando leche espiritual para ver si crecen dentro del proceso de la salvación. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará, la perfeccionará. Entonces, cada día es una etapa más de perfeccionamiento donde cada día recibimos una sabiduría y una inteligencia, el pan nuestro de cada día para nuestro espíritu. Y llegué a mi tema favorito, el diseño original del que tanto hablo, donde en cada uno de nosotros están todos esos códigos genéticos en cada célula y que tienen receptores de sabiduría diseñada para cada uno de nosotros. El otro día alguien me decía, ¿dónde está eso en la Biblia? Pues está a través de toda la palabra, pero el gran testimonio es que si miramos a los grandes referentes de la Biblia, ninguno repitió nada. Cada uno tenía una historia única, al único que le levantaban las manos y entonces Josué con el ejército ganaba la batalla, pero si las manos caían, entonces empezaban a perder, fue Moisés, porque recuerden que a él le fue entregada la vara de la autoridad, el callado del guía del pueblo de Dios. Pero si nosotros vamos a observar algo que comprobó la ciencia, ¿quién fue el que paró el sol para que no cayera la noche? Josué. ¿Quién tumbó las murallas de Jericó? Josué. Y así podemos mirar cada uno. ¿Quién fue el primer gran predicador después de haber sido el gran miedoso? Cuando recibe el bautizo del Espíritu Santo en el Pentecostés, que estaba escondido en el aposento alto, abre las puertas y se faja semejante predicación donde se convirtieron más de 3.000 o 5.000 personas, fue Pedro. Entonces, busquemos un solo acto repetitivo en la Biblia y no lo vamos a encontrar. El único que estando preso en la isla de Patmos recibe toda la revelación del Apocalipsis fue Juan. Y esto sigue hasta el día de hoy. Dios viene, nos abraza como papá y nos entrega sus secretos como Él quiere en su multiforme gracia a cada uno de nosotros. La sabiduría nos capacita en el cómo hacer las cosas. Recibir sabiduría es entender la palabra para practicarla, el cómo hacerla, mientras que la inteligencia nos dice el cuándo aplicarla, cuándo es el momento adecuado. El tiempo es uno de los temas trascendentes de toda la Biblia. En muchos pasajes dice, y
cuando se cumplió el tiempo. Por eso lo hemos mencionado en Eclesiastés 3, dice, todo lo que quieras debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es perfecto y es hermoso en el tiempo del Señor. Entonces, parte de la humildad es aprender a esperar en el tiempo del Señor la respuesta a nuestras oraciones o a los anhelos de nuestro corazón. Y eso se llama paciencia o ciencia de la paz. Ayer compartiendo con algunas personas, les transmitía ese Isaías 26:3. Estamos en la época de la ansiedad, del estrés, de los ataques de pánico, de el autismo, de muchas otras patologías que requieren es paz interior, el estrés. Y en Isaías 26:3 Dios nos dice y nos da la clave. Dice, porque tú guardarás en completa paz. ¿Cómo sería nuestra vida si todos los días viviéramos en completa paz? Y él dice que él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. No le mete otros ingredientes. La paz no viene porque tenga dinero o no lo tenga, porque tenga un conflicto familiar o no lo tenga, porque tenga una dificultad laboral o de salud o no la tenga. La paz depende de esa relación con Papá Dios. Entonces, orar y pedir y vivir y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice en Filipenses 4, es una aventura espectacular. Es algo que se puede ir retomando todos los días. Jesús es la verdad y buscarlo y conocerle es la sabiduría. Jesús es. Dios dijo, yo soy el que soy, no hay otro. Su espíritu es el espíritu de la verdad. Cada vez que usted encuentra en la Biblia ese referente, el espíritu de la verdad es el Espíritu Santo, que es Jesús resucitado viviendo en nuestro corazón. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Nos ha hecho uno solo, un solo espíritu serán con él. Primera de Corintios 6:17 dice eso. Porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él, y el que no tiene el espíritu de Cristo no es cristiano, lo dice Romanos 8. Dios hizo que él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Jesús es la sabiduría. Su espíritu es la verdad. Nos la revela a través de su palabra. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos. Y además de esto, al pagar por todos nuestros pecados, pues nos liberó de esa cuenta, nos liberó de ello. Algo importante de entender es que la palabra de Dios es la perfecta guía. Es el gran regalo que Dios nos entrega para que todos los días, a través de su palabra, adquiramos sabiduría, inteligencia y seamos guiados por ella. Entonces, hagámonos una gran pregunta en este momento, porque podemos tener tres estados diferentes. Podemos estar siendo guiados por lo que piensa nuestra mente, nuestras emociones, y estar viviendo en una sabiduría natural, viviendo más una religión. La religión es aquella que tiene rituales, costumbres, tradiciones, pero no transforman a las personas. O está la sabiduría del espíritu. Son dos diferentes, pero el gran peligro es que puede haber una mezcla de las dos, que el Señor nos lo advierte en muchos pasajes. Recordemos cómo en Santiago 1 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en el camino. A veces le camina a lo espiritual y a veces a lo carnal.
También dice en Apocalipsis 3, lástima que no seas caliente o que seas frío, sino tibio. O sea, una mezcla allí de la sabiduría de Dios con la sabiduría de este mundo. Y nosotros, si está hablando de los verdaderos cristianos, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya nos lo dio, nos entregó todo. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo, dice en Efesios 2. Y dice que nos hizo coherederos de todas las riquezas del reino, de todas sus promesas, grandes y preciosísimas promesas, dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3. Entonces, ya es nuestro, ya nos dio por completo reino, y reino son riquezas. No enlodemos, ensuciemos la, las riquezas de Dios a través de sabidurías humanas o filosofías humanas. Pero el hombre natural, no el sobrenatural o espiritual, el hombre natural, el común y corriente, el que solo tiene humanismo, el que solo tiene su vida cotidiana, el del promedio, el del montón, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hagamos un alto aquí. ¿Usted las percibe? Créame que si no percibe las cosas del Espíritu, necesita ayuda. Busque ayuda, contáctenos. Ahora, si las percibía y ahora ya no las percibe, es porque está perdiendo el primer amor, como lo dice en Apocalipsis 3. Tengo contra ti que has perdido el primer amor. Y el hombre natural dice que estas cosas de Dios para él son locura y no las puede entender, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay una serie de tesoros del reino que solo el Espíritu Santo lo puede enseñar. Aquí estamos haciendo un recorrido en la palabra de Dios y el Espíritu Santo va revelándole a cada uno lo que quiere que reciba en este momento. No es lo que al disertante o el predicador quiera que reciban, no. La palabra de Dios habla, se proclama. La palabra de Dios habla a través de la boca de sus hijos y quiere usar tu boca también. El resultado lo da Dios. Yo me he encontrado personas que no veo hace mucho tiempo, a veces de otros países, y de pronto me escriben y dicen, es que un día que usted dio una enseñanza, eh, este versículo o esta palabra me hizo entender que debía tener un cambio. Y empecé a orar y explorar y ese cambio llegó a mi vida. De manera que entendamos que la palabra Dios va y la acomoda en su multiforme gracia y se la entrega a cada uno como Él desea, en su soberanía y su autoridad. Aquí Él nos va enseñando, sobre todo a los que quieran profundizar sobre la sabiduría, los 9 primeros capítulos del libro de Proverbios son dedicados a la sabiduría. Y habla como si la sabiduría fuera una persona. No es como si fuera, es que es una persona, porque es Jesús. Él dijo, yo soy la verdad, soy la vida. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice algo bien especial y dice, pero si tienen envidias, amarguras y tienen ambiciones egoístas en el corazón, Señor, seré yo. Tengo que ir y revisar mi corazón. Todavía hay envidias, contiendas, peleas, roces. Dicen, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. El que quiere decir, y yo hice, y yo hago, y yo no sé qué.
y fuera de eso acomodan las cosas con mentiras, dice, esto no es de Dios. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que provienen de Dios. No hace parte. Si hay envidias, peleas, mentiras, egoísmos y estos roces, pues o no es cristiano o está en un estado de inmadurez todavía. Porque la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios, se prueba, se prueba. Dice, esas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas o satánicas. Pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Qué increíble cómo la Biblia nos va llevando a encontrar indicadores. Cuando Dios gobierna en mi vida hay orden, orden en la familia, orden en las relaciones, orden en las finanzas, en la salud. Dios es un Dios de orden y dice hacer todo decentemente y en orden. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Sin Dios es imposible hacer algo bueno. Es imposible. Hay personas que las cosas de Dios le aburren, que las cosas de estudiar la palabra, no, yo tengo cosas más importantes. Así digan que creen en Dios, no creen, porque creer en Dios es tener una relación personal con Él, tener una, un verdadero deleite de caminar con Papá Dios, donde Él nos protege, nos sorprende, nos mete en ciertos toboganes que no nos gustan, pero que son entrenamientos de alto nivel. Me gusta mucho recordar esto constantemente y recordármelo. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Y nos dice que tengamos muchísima alegría cuando pasemos por las pruebas. Ese es el gimnasio de la vida, porque nos va llevando a la perfección, donde un día estaremos eternamente en lo perfecto, donde no habrá amargura, ni sufrimiento, ni injusticia, ni muerte. Ese es el punto de llegada. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Tenemos que mirar lo que pensamos para poder manejarlo, lo que he llamado aeropuerto cerebral. Esta sabiduría que me está llegando a mi mente en este momento me genera paz, me ayuda a que la paz de Dios gobierne mi corazón, me genera ese deseo de servir a otros desinteresadamente, me activa el amor que está en 1 Corintios 13, o esto que estoy pensando me altera, me pone a buscar soluciones de desespero, de manera que es un indicador espectacular. Ante todo, pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, con tal de servir a otros. Se desprende del poder del ego y es verdaderamente libre. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. No hay disculpa para no vigilar nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Si todo el tiempo nos está dando indicadores, y vuelvo a insistir, esto honra a Dios. Dios nos hizo miembros de su familia. Esto que yo hago, esto que yo hablo, honra a Dios, o todavía salen de mí palabras necias. Y los que procuran la paz, o sea, la paz que destila la sabiduría y la inteligencia de Dios. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia, de justicia. El sabio busca a Dios y gana almas. El que es sabio, o sea, el que tiene sabiduría de Dios
Busca a Dios todos los días con hambre, con pasión de la experiencia y gana almas. Observemos lo siguiente. Una cosa es buscar a Dios desesperadamente para que venga y me resuelva las deudas y esto y lo otro, y la universidad de mi hijo y aquella parte y el conflicto de familia, como si Dios no supiera. Yo puedo llegar y decirle, Señor, esto a mí me incomoda mucho, yo quiero que cambie, no puedo hacerlo, soy limitado, ayúdame. Pero la pasión y el desespero porque Él venga y me resuelva las añadiduras de este mundo no puede ser superior a la pasión que debo tener por pasar tiempo con Él, a la pasión por orar. Orar sin cesar es hablar con Dios todo el día de lo que está pasando. Señor, ¿y esta circunstancia que me está llegando aquí, de qué se trata? ¿Cuál es el entrenamiento? Y el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que Él nos entregó en nuestro interior, dice, es el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu del consejo y de poder, el espíritu del conocimiento y del temor del Señor. Es increíble todas las características del Espíritu Santo. Si de verdad Él habita en nosotros y nos ha convertido en templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 3:16, mi vida interior debe ser una vida del Espíritu, no del ego y las emociones. Es una vida del Espíritu. El Espíritu de entendimiento, sabiduría y entendimiento, entender el diseño de cada día. No hay cosa más espectacular que conocer el diseño de la vida. Hey, mira, la vida tiene un diseño y no lo podemos cambiar. En estos días le decía a Dios, la vida en este mundo es muy dura, muy difícil. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha injusticia. ¿Qué haríamos sin ti? Sería imposible. Gracias por darnos sabiduría, cuidado. Gracias por venir y levantarnos el entusiasmo, las ganas de vivir la vida que el Espíritu nos da, no las circunstancias de ese mundo visible. Por eso otra vez recordemos 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Él nos dio vida eterna y nos trasladó a su familia y debemos vivir la eternidad y no la temporalidad de este mundo. ¿Hasta cuándo esclavo de la temporalidad de este mundo, pudiendo disfrutar lo eterno cada día, con el consejo del Espíritu, el poder del Espíritu? ¿Usted podría explicarle a alguien cómo es que el poder de Dios obra a través suyo, obra en y a través de cada uno de sus hijos? Lo decía bien claro el apóstol Pablo, según el poder que obra en nosotros. Además es un espíritu de conocimiento y de temor del Señor, en el sentido de respeto, de no ofenderlo, de no salirme de su protección. A eso se refiere. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, a ti y a mí nos mira. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Siempre habla de los pocos, de la manada pequeña, del remanente, del muchos los llamados y pocos los elegidos. Pocos pasarán por la puerta estrecha. De manera que, qué bueno apuntarle a esto. Entonces, si no son confiables las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Dice, si no puedes administrar bien las cosas tangibles que te doy, lo dice en la segunda carta de Timoteo capítulo 3. Si no puedes administrar bien tu familia, si no puedes manejar bien el dinero de la forma como Dios dice y diseña, o sea, Dios diseñó todo menos el dinero.
Sabes que el tema que más habla la Biblia de Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, es sobre la administración del dinero. Es el tema más abundante que hay. Y por eso dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el que tiene avaricia, el que es tacaño, el que es egoísta, el que divide su casa porque es tu plata y la mía. Toda casa dividida sobre sí misma no prosperará. Qué bueno ser libre de eso. Entonces Dios dice, si esas añadiduras que te doy no las administras bien, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Dios está buscando verdaderos adoradores, está buscando personas que quieran fluir en sabiduría de reino para entregar las verdaderas riquezas del cielo y ser buenos administradores. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que la luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer, para que podamos disfrutar la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. Quiero motivarte a que pienses en esto. Si Jesús le dijo al Padre, donde yo esté, quiero que ellos estén. Por eso Jesús está aquí o esta mañana. Él viene y se sienta donde sus hijos se reúnen. Mi amado Jesús, estás aquí con nosotros. Gracias. Y Él lo que más anhela es que su gozo perfecto, el gozo es una alegría sobrenatural, compuesta de paz, de querer servir, de querer amar, sin egoísmo, sin nada de estas contaminaciones del mundo. Él decía, Padre, aquellos que me has dado del mundo, aquellos que son verdaderos cristianos, donde yo estoy, quiero que ellos estén también, para que mi gozo sea completo en ellos. Llevémonos esta semana una práctica. ¿Qué es lo que produce gozo en mi interior? ¿Los antojos humanos de las cosas que quiero o la presencia de Dios en mi vida? Los que quieran unirse mañana, vamos a hablar de la verdadera casa de Dios. Recuerdan que Jesús dijo, la casa de mi Padre, casa de oraciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Tenemos que cuidar eso para no convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen el gran tesoro. ¿Qué tal? Si solo somos simples vasijas de barro, ¿de dónde sale el yo hice y el yo tengo? Y cuando yo, ese ego altivo todo el tiempo. Y fuera de eso, querer más reconocimiento. Vasijas de barro, solo barro. Y Dios en su gran misericordia vino y puso el tesoro dentro, que es su Santo Espíritu, el que nos da toda la sabiduría y toda la inteligencia a través de la meditación de la palabra, de la oración, de la santidad. Por eso también el Señor dice, vienes a la palabra, tú haces todo eso, tú oras, lees la palabra, tratas de practicarla, pero has mirado, si tu corazón está lleno de pecado, de nada te va a servir. Nada inmundo entrará en la presencia de Dios. Por eso algo que debemos hacer antes de pedirle al Espíritu Santo su revelación en la palabra es revisar nuestros pecados. Jesús vino y dejó una dinámica diaria. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Debemos levantarnos cada día limpios, debemos acostarnos cada día limpios. Es el gimnasio de la limpieza constante del alma, donde cada vez es menos la limpieza porque vamos viajando hacia la santificación y vamos viajando hacia la madurez espiritual.
Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Otra vez, no es por merecimiento ni es por fuerza de voluntad, es por el regalo de amor de Dios en su misericordia y por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Finalmente, este es el gran peligro, se llama sincretismo. El sincretismo es una mezcla de tantas cosas que al final no deja nada claro. De alguna manera, en otro contexto, creo que fue Sócrates el que dijo que solo sé que nada sé. Sabía tanto y tantas filosofías y tantas cosas que al final no tenía claro qué era lo que creía. De manera que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios que da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿No creen que este es un motivo de oración diario? Dios, me acabas de otorgar otro día, otro regalo lleno de tus misericordias nuevas. Él nos invita todo el tiempo a ir por lo nuevo cada día, no por la rutina desgastante y repetitiva. Estar ahí siempre pensando lo mismo. Lo dice en Romanos 12:2 que tanto menciono. No sigas pensando como la cultura de este mundo. No pienses como otros piensan. Permítele a Dios que te transforme por la renovación de la mente y puedas comprobar la buena voluntad de Dios para tu vida, que es agradable y perfecta. Es lo que dice el Señor. Entonces, nuestro motivo de oración inicial es, Señor, permíteme hoy ser un buen administrador de este día que me regalaste. Dame la sabiduría necesaria para vivir este día. Y escuchen bien, el Señor dice, no traigas a tu mente las cosas del pasado y no tengas ansiedad por el día de mañana. ¿Acaso la vida no es más que la comida, la bebida y el vestido? Dice en una de las cartas de Timoteo, te daré techo y pan y que eso te baste. Dice en Mateo 6, no ha salido de tu boca tus peticiones y yo sé que las necesitas. Dice Dios, ven más bien por los misterios que quiero revelar para tu vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Probemos esto. ¿De verdad usted cree en Cristo? ¿Y usted cree como lo dicen las escrituras? ¿Y lo ha podido comprobar porque de su interior brotan ríos de agua viva? Si alguno tiene sed, es decir, si usted tiene pasión para que Dios le entregue esa sabiduría sobrenatural, dice, venga a mí y beba. O sea, tómela de la palabra, nútrase, deleítese. Lo decía el rey David. Tu palabra es como miel a mi paladar, y en ella medito de día y de noche, y es lumbrera mi camino. El que cree en mí, como dicen las escrituras. Por eso la palabra de Dios debe estar a flor de boca, a flor de nuestro pensamiento, porque nos cuida, porque nos nutre, porque nos protege, porque nos guía todo lo que dicen Proverbios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto lo estaba enseñando antes de su muerte y su resurrección, como dice en Isaías, y para aquellos días el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros y pasará esto y esto y aquello que ya ocurrió a partir del Pentecostés y de la fundación de la iglesia en el libro de los Hechos. Ahora, hay una serie de bases de construcción de la espiritualidad. El nuevo nacimiento, el tener al Espíritu Santo y su guía, la palabra de Dios. Pero hay una que no le damos la misma importancia y es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Dice también allá en Tito que la iglesia es el baluarte de la verdad. Y si nosotros pertenecemos a Cristo, pertenecemos al cuerpo. Entonces, el encontrarnos en la reunión de iglesia es encontrarnos en la reunión de familia donde el que está ahí en el centro es Jesús. Que él dice, qué hermoso es ver a los hermanos juntos cantando con alegría. Es el verdadero anhelo, no dejando de congregarse como algunos acostumbran. Conozco a más de una persona que dice, él sabe que yo lo amo a mi manera, y aquí está diciendo, él es como dicen las escrituras. Yo no me congrego porque allá hay gente que me cae mal. Ja, con frecuencia sí que encuentra uno esto. ¿Acaso Jesús no dijo que las iglesias eran hospitales de almas? Él vino por los enfermos, no por los sanos. Por eso hay un dicho popular en los medios cristianos. Si usted está buscando una iglesia perfecta, pues no entre allí porque la contamina, porque todos necesitamos ser perfeccionados por el Señor. De manera que debemos orar por sabiduría espiritual. Dice el apóstol Pablo, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor. Mira a los que él escogía. Su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Tenemos que orar los unos por los otros. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido, y dice aquí, en mis oraciones por ustedes y le pido a Dios el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría espiritual y percepción o discernimiento para que crezcan en el conocimiento de Dios. La vida cristiana está basada en conocer a Dios y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. De manera que creo que hoy nos vamos con un impulso bien especial de cambiar la rutina espiritual que con frecuencia se va volviendo, es una costumbre. Nuestro cerebro tiene esa tendencia a rutinizar las cosas. Por favor, vigila tus emociones, porque la esclavitud de las emociones es, estoy feliz si no tengo dificultades. Estoy feliz si no me está pasando esto o aquello. Y eso va en contravía de la palabra de Dios. Santiago 1:2 dice, tenga el máximo de alegría cuando le llegue un problema. Me gusta y enseño a hablar más de desafíos. Me tomo unos pequeños minutos que nos quedan para recordar esto. Cuando usted le habla a su cerebro de problema, él dispara cortisol y adrenalina y le da angustia, estrés, se empieza a deteriorar. Por eso no hay que decirle a Dios, ¿por qué vivo en estos problemas? No son problemas. Cuando le enseñas a tu cerebro que son desafíos de parte de Dios, o los envía o los permite, pero esto es un entrenamiento de muy alto nivel. Por eso dice, tenga mucha alegría cuando le llegue el desafío, porque esto lo va a llevar a unos niveles de madurez. Esto lo he trabajado con personas que están en crisis y lo trabajo en mi vida cuando entro en crisis, porque es lo que dice el Señor. A través de esos momentos que voy colocando en tu vida, es que vas a llegar a los niveles de madurez donde vas a recibir los tesoros. ¿Usted le daría una moto a un niño de 5 años? Yo creo que personalmente no se lo daría ni a mis hijas de la edad que tiene, por los peligros que tiene. Pero si alguien tiene madurez, ¿acaso no se le entrega? Cuando disciplinamos a nuestros hijos, ¿no hacemos lo mismo? Mientras no aprendas a ser responsable, entonces esto no va más. Dios hace lo mismo. De manera que qué bueno poder tener
esa parte espectacular de recibir del Señor lo que Él nos quiere entregar cada día. Te pido que nos unamos en oración y decirle, amado Dios, gracias por la tremenda enseñanza que nos trajiste hoy de poder tener como prioridad en nuestra vida adquirir sabiduría y adquirir inteligencia, de ser guiados por tu Santo Espíritu, pero sobre todo hoy decirte, Señor, perdónanos por la necedad, por querer seguir haciendo las cosas a nuestra manera y no como tú la tienes diseñada. Perdónanos, Señor, por burlarnos cuando no creemos en la palabra pecado, que quiere decir fracaso. Tú no nos creaste para fracasar. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de pecado, de justicia y de juicio. No necesitamos que otros vengan a convencernos, ni tendríamos la capacidad. Gracias por tenernos aquí en este espacio que un día creaste. Hoy te pedimos tu bendición de Papá Dios. Perdónanos, lávanos de todo pecado, Señor. Con arrepentimiento te lo pedimos, pero también te pedimos, Señor, la llenura de tu Santo Espíritu. Hoy te pedimos, como es tu promesa que nos has hablado hoy, que nos des sabiduría abundante, toda la que más puedas, Señor, para que podamos vivir deleitándonos de los ríos de agua viva que deben salir de nuestro corazón al creer en ti, como dicen las Escrituras. Gracias por venir y enseñarnos que lo que no está escrito en tu palabra es invención del hombre, así lo llamen espiritualidad o religión. Es tu perfecta y poderosa y efectiva palabra. Hoy bendecimos, Señor, eh, a cada personita en su ciudad, en su país, en su momento. Hoy queremos, Señor, pedirte mucha paz en la familia que acaba de perder su padre anoche. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú viniendo con ese espíritu de consolación. Queremos entregarte las intenciones de nuestro corazón para que sean pulidas por tu espíritu y después recibir el, el resultado de ello que tú nos prometes. Danos pasión, apasionanos por hacer tu voluntad. Protégenos de no apasionarnos por cosas que no te honran y que hacen daño. Gracias por el privilegio de ser tus hijos o hijas. Hoy aquí, Señor, como comunidad, te pedimos tu abrazo, tu amor, tu ternura y la imposición de tus manos de Padre Celestial sobre nuestra vida. Te invito a que le digas, Dios, te entrego todo factor o circunstancia que me produce ansiedad o angustia para que tú me lo cambies por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu promesa dice que tú nos das una salida para pasar al otro lado de cada circunstancia y hoy te damos profundas gracias por ello. Queremos esperar el tiempo y el momento por esa salida que esperamos y no tener soluciones humanas de desespero que nos llevan a empeorar las cosas. Hoy, llenos de gozo y de alegría, nos vamos a administrar este día que nos has dado, Señor, con tu guía, tu amor y tu paz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo grande.